Listo. Buenas noches, ¿cómo están? Entonces el día de hoy vamos a dar inicio a la escuela bíblica número 4 y hoy vamos a compartir la lección número 1. Listo, vamos a acomodar acá la pantalla. A través de estas lecciones vamos a ver la formación en el liderazgo. En las lecciones anteriores, como recuerdan, la escuela 2 fue escuela de sentar las bases cristianas. Ahí vimos el ayuno, la oración. La escuela 3 fue el fortalecimiento de esas bases, que veíamos el tema de el carácter, de seguir el carácter de Cristo. Y la escuela 4, ya teniendo la preparación de la escuela 2 y la escuela 3, la escuela 4 va a ser una preparación ya para liderar, para el liderazgo, que ese es el llamado que todo cristiano tiene. Entonces, vamos a dar inicio a la lección número 1. Lección 1, el principio de visionar. Y la cita bíblica está en Proverbios 6, del versículo 6 al 8, que dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, a través de esta lección 1, vamos a ver cómo todo se va a centrar en base a la hormiga. ¿Quién es Proverbios? Eh, Acá le voy a admitir a nuestra hermana Mireya. Bienvenida, hermana Mireya. Ah, pero lo importante es que ya está aquí. Apenas estamos comenzando. Listo, entonces con- continuamos con la lección. Y el ejemplo que nos da la palabra en Proverbios 6 al 8 es el de la hormiga. Y ese va a ser el ejemplo de toda la lección, la hormiga. Entonces vamos a ver qué nos dice la lección sobre el ejemplo que da la hormiga de visión. El principio de las hormigas es el principio de la visión. Se hacen fuertes gracias a que tienen visión porque en el verano preparan su comida para el invierno. Se preparan para el futuro. Y, y llegar en un segundito que no alcanzo a ver la diapositiva. La abro desde el celular. Entonces se preparan para el invierno. Se preparan para el futuro. Muchos tienen visión para empezar, pero no para terminar. Hay gente que tiene menos visión que una hormiga. Si ustedes miran una hormiga, ustedes la van a ver como algo minúsculo. La hormiga debe ser de los animales que más depredadores tiene. Y además, el mismo humano la llega incluso a matar por gusto. Hay una hormiga acá en la mesa, pum, la espichan y listo. Pero se deja de lado el ejemplo que da las hormigas. Las hormigas deben ser de los animales más impresionantes que tiene el mundo, la creación. Y aunque aquí nosotros que estamos en el Ecuador, en la zona central del mundo, no vivimos las temporadas que viven en Estados Unidos o en el sur, en Argentina y Australia. Vemos que las hormigas siempre van a ser trabajadoras. ¿Qué hacen las hormigas que viven en lugares que tienen estaciones? En el tiempo del verano,
se ponen a trabajar duro y parejo, a preparar sus nidos, porque saben que en el invierno van a tener que estar guardaditas. Y en el invierno no va a haber nada de comida. Y si miramos aquí las hormigas que hay por acá en la zona ecuatorial, también son hormigas que trabajan. Van a ver que váyanse ustedes a tierra caliente. Y si se les cae un pedazo de comida, un pedazo, no sé, de dulce, de azúcar, o dejen destapado de pronto el tarro del azúcar, a los menos de una hora no va a pasar y ya va a estar la fila de hormigas ahí recogiendo los granitos de azúcar. Porque las hormigas trabajan como uno solo. Las hormigas no tienen pensamiento individualistas. Y ese es uno de los ejemplos que nos deja la palabra. Visionar. Si la visión que tengo la puedo cumplir en el corto tiempo de mi vida, mi visión es muy pequeña. La visión de Jesús fue salvar el mundo. Un obrero con visión puede ver la necesidad de los demás. Sabemos que el llamado máximo que tenemos como cristianos es el llamado a, a servir. La palabra dice que Jesús vino al mundo a servir. Ese fue el ejemplo. La palabra es clara en decir que mayor es el que sirve. Y nosotros somos obreros del gran, como decir, del gran mundo, del gran ejército de Dios. Somos obreros de Dios. Y la visión de Jesús en ningún momento fue una visión corta, porque la visión de él fue salvar a la humanidad. Y no solo salvar a la humanidad de la época, de hace 2000 años, sino que la visión de Jesús fue salvar a la humanidad de hace 2000 años y salvar a la humanidad del año 2024. Si nosotros somos obreros con visión, vamos a poder ver la necesidad de los demás, como dice acá la diapositiva. ¿Por qué sucede muchas veces que incluso uno dice, no, dentro de la iglesia, este es mi hermano, el hermano tal, y usamos la palabra hermano de una manera tan fácil, tan ligera, sin tener en cuenta la importancia, la responsabilidad que tiene esa palabra? Porque por su hermano uno hace todo. Hablando, por ejemplo, del hermano de sangre. Y en las iglesias, si nosotros decimos a alguien que es nuestro hermano, porque muchas veces hay personas que tienen necesidades graves que seguramente otro hermano se la puede suplir o aconsejar y realmente nadie ayuda a ese hermano. El hermano está para levantar al que está caído, pero sucede incluso lo contrario, que hay un hermano caído y ¿qué se hace? Hay algunos que antes lo pisotean. Y tomando las hormigas, nuevamente el tema de las hormigas como ejemplo, un obrero con visión puede ver la necesidad de los demás. Las hormigas trabajan en equipo. A mí me impresiona el tema de las hormigas, mucho, mucho. Porque, por ejemplo, se muere, no sé, un grillo, un saltamonte. Un grillo pesará miles de veces más que una hormiguita. Pero las hormigas ahí no se rinden. Las hormigas no van a decir, ese grillo está muerto, ¿cómo vamos a cargar eso? Sino todas se ponen a trabajar y con el trabajo de todas van arrastrando ese grillito lentamente hacia el nidito, hacia el nido de las hormigas. Es un trabajo en equipo. Es el mejor ejemplo de la iglesia que nosotros tenemos, porque la iglesia es un solo cuerpo. Y las hormigas cuando trabajan por sí en un solo cuerpo es cuando uno ve que
logran sus objetivos. Los apóstoles nacieron a la visión de Jesús después de su resurrección. El Espíritu Santo los llenó y los capacitó. Les dio poder para cumplir la visión de Jesucristo, que el mundo pudiera conocer a Dios y a Jesucristo para vida eterna, dado a conocer por medio del comportamiento de su iglesia en la tierra. Lo que les decía ahorita, los apóstoles fueron fruto de la visión de Jesús. Si Jesús, siendo Dios, siendo hijo de Dios, necesitó terrenalmente o estuvo como de acuerdo que necesitaba un grupo de personas como apoyo, ¿cuánto más nosotros en una congregación? El ejemplo de Jesús fue el de servir, y con el tema de los apóstoles fue el del trabajo en equipo. Porque cada apóstol, si miramos la vida de cada apóstol de Jesús, Jesús no eligió gente de la misma categoría. No eligió 12 pescadores, no eligió 12 cobradores de impuestos, no eligió 12, bueno, 12 lo que ustedes puedan pensar. Él a cada persona la eligió de donde menos se creía. Y esas características que estas personas tenían en el mundo, tal vez en su vida laboral, esas características las usó Jesús para fortalecer el liderazgo de los 12 apóstoles. Jesús perfectamente pudo haber hecho todo solo, eso sí, yo creo que es obvio que uno sabe eso, pero ese no era el ejemplo que Jesús nos quería dejar. Nos quería dejar el ejemplo de lo que decía, de trabajar todos juntos. Y a veces sucede eso mucho, esa falla en las congregaciones, que no se trabaja en equipo, que una persona intenta acaparar todo, que hay congregaciones que por ejemplo, el pastor, no sé, no se sube a predicar y hace púlpito, no se lo suelta a nadie. Él es el que da la alabanza, él es el que predica, él es el que hace todo y todos los domingos es igual. Pero ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Jesús primero capacitó a sus apóstoles para que cuando él no estuviese, la tarea que hacían con Jesús la hicieran ellos después. Y eso es lo bueno que hay en nuestra casa de oración, que la pastora y casa de oración como iglesia general tienen la visión de estas escuelas. Y a través de esta escuela 4 vamos a ver la formación como líderes. Porque siempre, espere, discúlpeme que alguien llegó. Ah, llegó Gigi. Entonces, ya la... Listo. Entonces, ¿qué les decía ahorita? La visión de casa de oración como iglesia es la de formar a los líderes, formar líderes. La visión de casa de oración no es una visión de ovejas, no, tenemos ahí la iglesia llena de puras ovejitas. Por eso es que se dan estas escuelas, para que ustedes se formen. Y en un futuro tal vez no sea yo el que esté aquí sentado, sino sean cada uno de ustedes los encargados de dar las próximas escuelas, porque la preparación ya la tienen. Y continuamos. Entonces regálenme acá un segundo. Listo. Cuando Jesús es iluminado en nosotros, nacemos a su visión y a su propósito, y es muy difícil no ir por ello.
Jesús transfirió su visión a sus discípulos. Él no solo tuvo visión para empezar, sino para transicionarla. Entonces la visión de Jesús se va a revelar a cada uno de nosotros solo cuando nacemos de nuevo y lo recibimos. ¿Cuál fue la visión de Jesucristo? La visión del amor hacia el prójimo, del amor hacia las almas que se están perdiendo. Y cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo en el corazón, vamos a sentir la necesidad de predicar la palabra, porque esa es la gran comisión de Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la visión que Jesús nos dejó. Y como dice la última parte, Él no solo tuvo visión para empezar, sino para transicionarla. Es muy fácil a veces uno, pero bueno, no quiero menospreciar ese paso que se da de iniciar una visión, porque eso es complicado, eso no quiero decir que sea fácil, porque hay muchas personas que prefieren quedarse sin hacer nada. Entonces Jesús tuvo una visión y la comenzó, la predicó a sus apóstoles, murió por esa visión, resucitó por esa visión y la transicionó, se la heredó a sus apóstoles. Y sus apóstoles continuaron la tarea. Y es por eso que hoy en día nosotros estamos aquí en este momento hablando de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Visión, visión sin preparación es solo una ilusión. Esa frase la resalté porque es una frase ahí para que la anoten en donde estén anotando o para que la memoricen. Visión sin preparación es solo una ilusión. Si a ti, oye, hermanas, a ustedes hermanas, Dios les da una visión, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que prepararse para esa visión, para cumplir esa visión. Por ejemplo, si Dios a ustedes les da una visión de que ahí está su casa, vea, hermosa la casa, ¿qué tienen que hacer para poner a mover esa visión? Trabajar por esa visión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar, vamos a ahorrar dinero para la casa, vamos a investigar en internet donde hay casas tal vez en remate o promociones de casas. Vamos a tal banco, consultamos sobre el banco sobre cuotas para la casa que sean con interés bajo. Hay que trabajar por la visión. Si ustedes han recibido promesas en la iglesia, hay que trabajar por esas promesas. Porque si, por ejemplo, si Dios le dice a ustedes, pues, tomando el ejemplo de la casa, vas a tener una casa, ustedes no se van a ir allá a acostar a la cama y les va a llegar ahí el Rappi, el Uber ahí, Uber domicilios ahí con la llave de su casa así. Miran, ahí está su casa, felicitaciones. ¿Dios tiene el poder de hacer eso? Sí, pero lo más seguro es que no lo va a hacer porque Dios necesita ver que uno trabaje en la visión que Él ha dado. Porque Dios es un Dios de trabajo. Siguiente diapositiva. Las hormigas ven en el verano que viene el invierno y empiezan a prepararse. Muchas reciben el invierno sin prepararse. Ninguna transición se da en modo automático. Debo prepararme. Jesús se preparó a sus 12 años, era un joven enfocado. Lo que les decía las hormigas trabajan en el verano, porque en el invierno no va a haber comida. La que no hizo su trabajo en el verano,
en el invierno se va a morir. Así de sencillo. Y el ejemplo que nos da de Jesús es que él incluso desde los 12 años ya sabía a lo que estaba llamado. Ya era un joven enfocado. Ya era un joven preparado en la palabra. Porque bueno, dice, por ser hijo de Dios tal vez él ya se las sabe todas. Pero sabemos que Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue un joven que se preparó. Que los papás fueron al templo de Jerusalén cuando él era niño. Jesús se les escapó y se puso ahí a debatir con los que estaban en el templo. Jesús siempre se preparó y nosotros debemos seguir ese ejemplo. La iglesia tiene espacios para que te puedas formar y desarrollar. Seamos más intencionales, menos involuntarios. Para avanzar se requiere de una increíble dosis de humildad y de responsabilidad. Ménguale a la pereza, apasionate por hacer algo y no descanses hasta lograrlo. Entonces, en la iglesia, afortunadamente hay esos espacios para formarse y desarrollarse. Hay congregaciones que no tienen lo que tiene casa de oración, las escuelas, y que son clases así semi personalizadas. De pronto tendrán a veces sus clases, pero serán para cientos de personas al tiempo. Y que si usted tiene una duda, pues ni modos, le tocó quedarse con la duda. Entonces, ustedes saben que si tienen alguna duda me la pueden escribir. Ahí está mi WhatsApp, me pueden preguntar en cualquier momento. Y la iglesia da esos espacios para aprender desde el mismo encuentro. Ahorita los que llegaron de encuentro hace como 15 días ya están en su escuela 2, porque es que no hay que descansar. Ya si llegaron del encuentro ya toca forjarlos, seguir forjándolos en la palabra, para que cuando enfrenten las situaciones no vayan a caer. Y bueno, esta es la última diapositiva. Como les decía, pues hoy es la lección de introducción. Ya desde el próximo jueves vamos a ver ya un material más, vamos a ir al grano, más profundo. Dos pasos prácticos para cumplir una visión. Número uno, escribe lo que visionas para que no lo olvides. Número dos, comienza hoy y no te detengas. Sucede mucho, y ustedes allá desde sus casas me confirmarán, que uno a veces tiene visiones temporales. Por ejemplo, no se va en el bus o le está cogiendo el sueño en la noche y uno como que inicia a visionar cosas así como chispazos. No, que debería yo meterme a hacer un curso de inglés, debería hacer esto, lo otro. Y bueno, y me fui a dormir y ya el otro día ya se me olvidó lo que había visionado el día anterior. Hay visiones que hay que tomarlas con pinzas, pero tengan la seguridad que todo lo relacionado con enseñanza, tanto secular como espiritualmente, siempre va a ser para crecimiento. Otra cosa es las visiones caprichosas, las visiones que impliquen deudas absurdas, las visiones que impliquen caer en el pecado. Entonces acá nos dan dos pasos. Primero escribe lo que visionas para que no lo olvides. Entonces si ustedes tienen ahí donde anotar, entonces cuando tengan ahí una visión así, la anotan o en el celular, en una nota del celular, en el WhatsApp, se crean un chat con ustedes mismos y anotan ahí, no sé, por ejemplo, este año debo comenzar a pagar mis deudas. Listo, ahí enviado. Y el segundo, comienza hoy y no te detengas. Entonces, ¿cómo debo hacer para pagar mis deudas? Vamos a analizar. No sé, toca hablar con el banco, toca hablar con el que le debo para que me dé facilidades de pago. Pero hay que moverse en lo que uno visiona.
Pues aquí para terminar voy a dar un testimonio de esto rapidito. Pues a comienzos de año, en eso que uno hace en la iglesia de planear el año, yo en este momento, a comienzo de año tenía dos deudas. Una grande con el ICETEX, pero bueno, esa es una deuda de estudio, así que esa da facilidades de pagar a cuotas, entonces cuotas cómodas. Pero había otra deuda que así como decirlos, por, por bruto, por bruto no se mete, por ignorancia. Y esa deuda ya iba por los 1.8 millones. Y el día bueno, esa deuda ya iba por los 1.8 millones. Y mi plan del año, a comienzo de año, yo este año debo quedar no debo tener ningún tipo de mora. La deuda del ICETEX es más larguita. Entonces el plan mío era pagar la deuda que me metí por ignorancia. Y esta semana me comuniqué con los que tenían la deuda de 1.8 millones a ver qué facilidades de pago me ofrecían. Y me dijeron, pague, no, me dieron varias opciones. Pague hasta el 20 de septiembre 1.1 millones. Opción 2, eso 1.8 millones lo puede diferir a tres cuotas, o sea, por ahí de 700.000 cada una. Opción 3, pague hoy mismo 765.000 pesos y listo. Y, y elegí la opción 3. Y ahí con una plata que tenía ahorrada, más con una plata pues que le pedí prestada a mi hermana, pero que esa la voy reponiendo con lo que iba a pagar la deuda, pagué todo. Entonces ya se pagó eso, ya quedé libre de esa deuda y bueno, se cumplió uno de los objetivos que tenía a comienzos de año. Porque es que eso es algo tremendo el tema de las deudas. Pero bueno, Dios ha sido bueno y sé que esa oferta viene de parte de Él. Porque me condonaron 1.1 millones por haber aprovechado esa oferta. Entonces Dios es bueno y bueno, trabajemos en la visión que Él nos da. No nos quedemos, no nos quedemos quietos porque lo peor es quedarse quietos. Y yo sé que ustedes tienen mucho más testimonios de ese estilo, de cosas, de promesas, de cosas que Dios les habrá dicho, de que te voy a dar esto, que tu familia va a estar bien y que las respuestas la han ido viendo a lo largo del año, en todo sentido. Entonces, Dios es bueno y con esto terminamos esta primera lección, que es la introducción. Entonces, voy a finalizar grabación